Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas, desde hace varios años en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 46 canales, recalcábamos días atrás del último canal de televisión socio Ecuador TV, que se integra al grupo de SECREA, nos permite difundir estos espacios durante toda la semana y a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático, es PhD en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Internacionales y en Gerencia Cultural, docente de posgrado y pregrado en varias universidades del país y autor de varios libros y artículos científicos que de una o de otra manera, con ese criterio, han permitido guiar el criterio de las nuevas juventudes. Qué gusto, César, que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias, Roberto, siempre honrado por asistir a este espacio de diálogo, de discusión. Siempre a la orden. Estamos a semanas de que concluya el periodo del señor Guillermo Lasso como presidente de la República. ¿Qué criterio te merece este corto periodo democrático que ha tenido que liderar el señor Lasso en la presidencia? Ha sido un desempeño gubernamental insuficiente por ser bastante generoso con la calificación hacia la administración de estos 2 años. Tuvo todas las herramientas para sacarle al país adelante, porque además es una muletilla decir que todo pasa por la Asamblea. Cuando nosotros observamos el desempeño del sector educativo, de salud, de seguridad social, de la política de bienestar social del país, eso depende del Ejecutivo, es decir, que los hospitales hayan estado desmantelados, devastecidos, eso no depende de la Asamblea. Así es. Que las escuelas no hayan tenido el equipamiento, los profesores que corresponden y todo lo que significa las condiciones para que los alumnos asistan, eso no dependía de la Asamblea. Que tengamos, ¿no es cierto?, dignidad en cuanto a los servicios públicos que se merece el ciudadano común, eso no dependía de la Asamblea. Entonces, yo creo que el presidente Lasso termina su función muy mal calificado, posiblemente como el presidente peor calificado desde la transición a la democracia, sin resolver problemas acuciantes como es el tema de la inseguridad. El Ecuador está a puertas de cerrar con una tasa de 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, con un tema gravísimo de desempleo, 7 de cada 10 no tienen empleo, y con problemas muy drásticos y serios que tienen que ver con la ineficiencia en cuanto al desempeño de la burocracia en la vida pública, ¿no? Con estos detalles que obviamente nos han llamado la atención, en ciertos puntos han molestado y han preocupado a los ecuatorianos, ¿cuáles crees tú que son los principales logros de este corto periodo de un poco más de 2 años que podrían quedarse en la memoria colectiva de los ecuatorianos? Bueno, uno no puede subestimar ni tampoco desestimar un arranque potente que tuvo el gobierno con la vacunación, que por cierto no hubiese sido posible si no había el concurso de las universidades, del sector privado, de los gremios autónomos descentralizados, de los gremios. Sin embargo, no hay que restarle el mérito y el liderazgo. Creo que una segunda cosa importante fue el desempeño del ministro de Comercio Exterior, que luego renuncia, posiblemente porque ya no estaba cómodo como secretario de Estado, en el términos de abrirle mercados al Ecuador para distintos productos. Creo que también hay que rescatar o resaltar que este gobierno ha sido respetuoso con las libertades. No ha habido transgresiones, no ha habido juicios, no ha habido judicialización de la opinión, de la expresión y prensa. Y creo que estas 3 cosas, a mi modo de ver, son importantes, pero no fueron suficientes, Roberto. Creo que es un gobierno que, a mi modo de ver, ya está de salida, y a nadie le interesa lo que diga el presidente, a nadie le interesa lo que digan sus ministros, sus ministras, y prácticamente estamos a un gobierno que yo diría que incluso a gritos pide ya que se acabe esto, ¿no? Sí, ¿cómo estarán? La muerte cruzada, para tu criterio, ¿develó el bajo nivel de la política ecuatoriana
o sencillamente era la mejor carta que tenía el presidente de la República para mantenerse unos días más, unas semanas más en la presidencia? Yo creo que la muerte cruzada fue una medida extrema, exigida por algo que yo he venido analizando en una serie de artículos, y es que en el Ecuador la palabra o los acuerdos entre los políticos está completamente devaluada. Hasta horas antes de que el mandatario anuncie la muerte cruzada en esa cadena nacional que se grabó después de su comparecencia en la Asamblea, teníamos conocimiento que no había los votos para la censura. A mí varias fuentes del mismo legislativo, día a día, como una suerte de tracking de encuesta, iban contando los votos de los bloques y se conocía que no había los votos. Pero el presidente, por esas mismas fuentes, dicen que se decide por la muerte cruzada porque no había credibilidad en quienes de alguna manera se comprometieron para respetar el término del periodo. Esto es muy fuerte, Roberto, porque quiere decir que en el Ecuador, cuando se hace política, ya nadie confía en el otro. De acuerdo. Es decir, asistimos a una sociedad de la desconfianza, y eso se verifica con un estudio que hace el Latinobarómetro de las Américas del 21, no del 23, en donde dice que el Ecuador es el país donde mayor desconfianza existe entre los ciudadanos. Apenas 1 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas cree en el otro. Es decir, vivimos en una sociedad de desconfianza. 1 de cada 10 cree en el otro. 9 vivimos desconfiando. Es decir, ya nadie deja la puerta abierta en un condominio porque ni siquiera a veces les conoce a los vecinos y tampoco puede confiar en sus vecinos. Entonces, eso es lo que precipita la muerte cruzada, y a mi percepción fue el remedio peor que la enfermedad. Totalmente. Gran cantidad de exasambleístas se están nuevamente candidatizando. ¿Será la mejor solución? ¿Cómo entender este resultado? Si no son asambleístas y el Ecuador entero ha dicho que su gran mayoría en la Asamblea Nacional última no tuvo buenos resultados, ¿qué esperar de estos señores, señoras, si es que nuevamente llegan a la Asamblea? Creo que la democracia tiene una virtud extremadamente poderosa, y es la alternabilidad, el voto castigo o también el reconocimiento a quienes han desempeñado de la mejor manera sus funciones. Hay que castigar a las personas que no se desempeñaron de la mejor manera. Esto evidencia varias cosas. La primera, que los partidos no tienen un recambio, es decir, no hay una cantera de cuadros que puedan reemplazar a aquellos que no cumplieron de forma adecuada sus cargos. Segundo, que hay personas que han hecho de la política un negocio y ven en el Estado una posibilidad de ascenso socioeconómico. Y la tercera, que a mi modo de ver es más grave, es que hay cinismo. Es decir, ya no me importa, ya no tengo vergüenza, no me interesa el qué dirán. Finalmente asisto, sigo, continúo sobre la base de la defensa de mis intereses. A esos asambleístas que quieren repetir, por lo menos en mi persona, no van a tener el voto, y yo creo que la ciudadanía debe tener un despertar potente, porque no se puede premiar a una asamblea que fue la peor calificada de la historia. Así es. 5%, ni siquiera 1 de cada 10 creía en esta asamblea. Es la asamblea peor calificada desde la transición a la democracia, Roberto. Es hora que los políticos que están optando por la Asamblea Nacional hagan un examen de conciencia, y si es que ganan con el voto popular, que justifiquen su salario. El incremento de la delincuencia se podría catalogar como producto de la poca efectividad de la Policía Nacional, de las bandas organizadas, que no se está haciendo nada. ¿Por qué se ve tanta? Sencillamente desde gobiernos anteriores viene este proceso. A ver, yo no podría decir que el fenómeno de la criminalidad se produce en espontáneo, porque los asesinatos que nosotros vemos en el día a día no es porque ayer o anteayer el sicario aprendió a disparar. Claro. No es porque ayer o anteayer tuvieron vías de salida, respuesta efectiva, financiamiento, movilización. Incluso en un operativo que hizo la Policía Nacional, se había encontrado en un lugar de la costa todo un laboratorio
con altísima tecnología que a través de drones incluso hacían seguimiento a las personas que iban a ser sujetas de secuestros y de diversos tipos de delitos. Yo creo que esto es algo que vino acumulándose en muchos años, porque para que tenga idea una persona, no es que a alguien le entregan un arma y dispara y al 100% acierta en el blanco, es decir, tiene que haber un entrenamiento de muchos meses. Totalmente. De muchos meses. Entonces yo creo que esto es algo que vino acumulándose a vista y paciencia de muchas autoridades, en donde lamentablemente el objetivo superior de las bandas delictivas no es entrar en disputa con el Estado. Ese no es el objetivo de las bandas. Lo que las bandas han hecho en cualquier país donde intervienen es cooptarle al Estado, es decir, comprar jueces, contaminar a la policía, dinamizar la economía, porque el lavado de alguna manera ha sostenido algunos lugares donde no hay actividades productivas, donde no hay comercio, donde no hay burocracia. Entonces lo que hemos visto es que las bandas han cooptado el Estado y tampoco hemos tenido, ¿no es cierto?, la respuesta contundente de las funciones que corresponden. Algunos expertos coinciden en que este fenómeno tiene varias alternativas en la medida que tengamos, por ejemplo, una justicia proba. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes asesinan al candidato Villavicencio tenían un prontuariado, sin embargo estaban en las calles libres. Así es. Entre otras cosas, libres. Una policía desarticulada, desmantelada, donde se gradúa a miles de nuevos policías, pero que no tienen armas, que no tienen chalecos y que posiblemente tampoco están entrenados para enfrentar a los delincuentes. No sé si la gente recuerda que nos mira un video que se viralizó hace algunos meses en donde se produce un asalto en el centro norte de Quito y los policías salen corriendo frente a un delincuente que delinquía una tienda. Es decir, no hay entrenamiento en la policía. Y finalmente tampoco hemos tenido autoridades que pongan en los cargos a las personas adecuadas. Había secretarios de seguridad en este gobierno que no tenían la más mínima idea del tema de seguridad por estas lealtades que le han conducido al presidente a que fracase en su gestión de gobierno, ¿no? Ese es un grave error que tuvo el actual régimen. Ahora, puede ser esto que acabas de mencionar al último, o el contexto general de tu respuesta final, respecto de la grave crisis carcelaria que está atravesando el Ecuador. Un problema que nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos. Acabas de darnos algunos datos estadísticos. ¿Qué esperar de un nuevo gobierno con esta grave crisis carcelaria y la delincuencia? Bueno, el clamor popular, lo que establecen las encuestas, las conversaciones de nuestras familias, ubican a la inseguridad como la primera preocupación. Y el gobierno que entra en funciones tiene que ser contundente, en el sentido de que no podemos nosotros mantener un sistema de privación de libertad bajo las características que el Ecuador durante estos años ha establecido. Entre las cosas de sentido común, porque no se necesita ser experto, no se puede tener en un mismo centro a personas de alta peligrosidad con personas que adeudan pensiones alimenticias, y que en una de las masacres carcelarias que se produce en Guayaquil, quienes fallecen son los del pabellón que no eran de alta peligrosidad, los que estaban incluso pendientes de que tengan una sentencia. Cosas de sentido común. No puede ser posible que las cárceles tengan sistemas altamente sofisticados de autoabastecimiento, en donde al momento de hacer la requisa la policía encuentra refrigeradoras, aires acondicionados, gallos, criaderos piscinas. de gallos de peleas. O sea, eso no puede darse. Y lo tercero, tampoco es posible, ¿no es cierto?, que no se haya logrado establecer un control en términos de la tecnología. Porque a mí me sorprende cómo es que los líderes de las bandas establezcan casi con bombos y platillos y con toda la parafernalia ruedas de prensa desde los centros carcelarios. Claro. Entonces ahí hay una serie de elementos, de factores que le exigen al nuevo gobierno. Primero, tener un equipo capacitado.
O sea, no podemos darnos el lujo de poner a cualquiera en cargos de altísima responsabilidad y de profesionalismo. Segundo, hay que poner los recursos que corresponden. Y tercero, está comprobado que no tenemos internamente la capacidad para enfrentar un fenómeno. Hagamos efectivo aquellos acuerdos que este gobierno tampoco los concretó. Israel, Estados Unidos, Colombia, nos pueden asistir. Claro. O sea, tienen el compromiso, ¿no? Porque además yo digo, con la tecnología que hay ahora, ¿por qué no están drones todo el tiempo vigilando las cárceles? Así es. Entonces hay cosas que uno no se explica, pero lamentablemente las malas decisiones de un gobierno que, insisto, sale muy mal calificado, con una baja aprobación, y que yo diría los medios de comunicación han sido muy generosos porque no se ha criticado en la contundencia que se requiere, posiblemente porque se pensaba que hasta el final iba a haber un giro, cosa que nunca se dio. Nunca se dio. Estos minutos finales, demos un giro al tema de las elecciones, el debate presidencial. ¿Qué criterio te merece 3 horas de un debate presidencial con 2 presentadores que hicieron su esfuerzo, las preguntas, el formato? ¿Qué criterio te merece respecto de el electorado, que fue muy poco, que vio ese debate presidencial? Bueno, yo creo que el comité organizador es el responsable del resultado de un debate que nunca hubo. Es decir, asistimos nosotros a un espacio en donde la confrontación de las propuestas fue menor respecto de la tendencia en las redes a los memes al señor Armijos, por ejemplo. Es decir, no se posibilitó que los candidatos confronten. La confrontación es natural en un debate. Lo que no se puede permitir en un debate es ataques a la honra y la dignidad en términos de que alguien vulnere la privacidad de las personas, la intimidad. Eso no se puede. Pero si alguien le dice a un candidato una cosa, tiene que ser sujeta a respuesta, pues. Y yo creo que el formato fue un formato demasiado ortodoxo, una camisa de fuerza, que no solo mareó a los participantes, sino que también en varios pasajes del debate confundía a la audiencia, porque estaba prevista 5 dimensiones de discusión, en unas intervenían unos, en otras intervenían otros, no intervenían todos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de quienes diseñaron el formato, que creo que lo hicieron de buena fe, tampoco obvio, quiero pensar que indiscutible. Lo hicieron de buena fe, pero creo que hay algo que en el Ecuador poco se utiliza, que cada vez nos vemos más expuestos a hacerlo, que es, antes de poner en puesta en escena un formato de estos, hay que simular, hay que testear, hay que comprobar, y yo creo que eso nunca se hizo. Y por otro lado, lo que vimos en el debate fue que 3 candidatos posiblemente estudiaron el formato, se entrenaron horas enteras, y fueron los que mejor se desempeñaron. Los que asistieron al debate pensando que iban a sorprender, que iban a dar un golpe de efecto, les fue muy mal. Creo que quienes se entrenaron para un ejercicio tan cerrado tuvieron mejor desempeño. Un análisis tuyo, un criterio tuyo. El próximo gobierno tendrá, el que venga, 18 meses. 18 meses que más o menos, 2 meses y medio, 3 meses en la entrada al gobierno, nuevos ministros, nuevas políticas. 3 meses finales, la salida del gobierno, lo que suma más o menos 6 meses. Le queda para gobernar 1 año. De ese año tendrá el fenómeno del niño. Un tema que se nos viene. ¿Cuál es el tema más importante que hoy por hoy necesita el Ecuador que el próximo presidente ataque de frente para ese año, un poco más, un poco menos, en funciones más allá de la entrada y la salida al gobierno? El tema más importante es la seguridad, porque lamentablemente hemos sido noticia en el mundo, no precisamente por el buen desempeño del gobierno, por la oportunidad de que vengan inversionistas. Los comunicados de las embajadas es increíble, que mandan a sus compatriotas son contundentes. No Así vengan es. al Ecuador porque aquí la gente está siendo asesinada. Entonces, frente a un escenario de tanta inseguridad, ¿quién invierte? Inseguridad jurídica además, reglas del juego obsoletas para las inversiones, tema de la seguridad. Y luego me parece muy importante que hay que mirar con mucha atención a los jóvenes.
porque si no se da una atención prioritaria a este segmento, son el caldo de cultivo para seguir engrosando las filas de las bandas que además no solo les involucran en actividades ilícitas, sino que además les dan un reconocimiento económico, hay un ascenso, hay todo. Yo creo que con los jóvenes hay que trabajar mucho en temas de acceso a la educación, salud pública, derechos sexuales y reproductivos, temas de tecnología. Hay que buscar un sentido de vida. No puede ser posible que el Ecuador reciba 6.000 millones de dólares por remesas y que esas remesas sean el resultado de ecuatorianos y ecuatorianas que se sacan el aire en otros lugares, pero que además cada vez están llevando a sus familias. Yo he hecho una consulta a mis estudiantes de algunas universidades y tienen como prioridad irse del país. Eso es doloroso porque los países que tienen en su prioridad salir de sus propios países es porque no encuentran ninguna esperanza. Coincido Roberto. totalmente. Igual en la academia tengo la oportunidad de ser docente universitario y de igual manera los jóvenes de los últimos niveles piensan salir del país de manera legal o ilegal, pero irse del país. El Consejo Nacional Electoral ha cumplido su misión, no ha cumplido, claro que le cogió a última hora todo este proceso. ¿Y hasta cuándo está estos directores vocales del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que ha sido un Consejo Nacional Electoral muy cuestionado. No nos olvidemos que este surge de un transitorio que es nombrado por un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en donde 2 de sus vocales no debían estar en el Consejo definitivo. Recordemos que la presidenta, Diana Tamaín, y el señor Cabrera venían del transitorio, y eso no podía suceder, es decir, que del transitorio pasen al definitivo. Eso fue algo muy complejo que nos deja en deuda el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Ha sido un desempeño bastante malo, porque no nos olvidemos que incluso en las elecciones anteriores, que fueron hace 2 años, hubo bastantes exabruptos en el sentido de que las declaraciones a puertas de entregar los resultados fueron distintas de Pita, de Cabrera, de Atamaín, y luego el tema informático tampoco funciona, muchas denuncias, no hay una respuesta contundente a la campaña anticipada, es decir, no veo, no tengo instrumentos, cosas que no son ciertas. Y luego también las actitudes selectivas, con algunas candidaturas y partidos son fuertes, contundentes, y con otras en cambio son livianas, ligeras. Yo creo que esto que no se ha venido desarrollando de la mejor manera, ojalá tenga un giro en estas elecciones y la presidenta y sus vocales actúen de manera sensata, técnica, que si hay resultados muy apretados no se anuncie y que se espere el conteo de lo que corresponde para no estar en estos aprietos como cuando en algún momento asistimos, Roberto, a que 2 candidatos se declararon ganadores en las elecciones. Como pregunta final, inquietud final, mi querido César, ¿se podría pensar, analizar de que esta campaña es un calentamiento para la campaña del 2025? Indudablemente. He reiterado yo que esta papeleta es la calca de la del 25. La calca, bien dicho. Porque además no nos olvidemos que surge intergeneracionalmente una nueva camada de candidatos. Daniel Noboa, pese a que fue presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, surge Jan Topic, el outsider de la elección, ¿no es cierto? El mismo Otto Sonnenhorstner. Así es. Yo diría incluso hasta un Yacu Pérez, posiblemente sea nuevamente candidato. Yo no quisiera pensar que este es el precalentamiento, pero el mensaje es claro, son candidatos que van a estar en el 25, pero además hay un dato importantísimo. En el debate vimos 4 chequeras muy fuertes. Claro, súper fuertes. Noboa, Topic, Sonnenhorstner, Hervas. Lo que nos da un mensaje que no es un mensaje de condición de clase, pero es un mensaje claro. El ciudadano común, clase media, es imposible competir contra eso. ¿Quién compite contra la chequera de Noboa? Contra la chequera de Topic. Es imposible.
Es decir, los candidatos de una clase media en ascenso que quieran medianamente hacer política están ya limitados porque no les alcanzan los recursos para tener el despliegue de lo que significa una campaña, Roberto. El despliegue del aspecto económico, el aspecto organizativo. Esperemos que esta campaña genere los resultados que Ecuador necesita, que la democracia necesita, que las nuevas generaciones necesitan, porque el Ecuador no acaba en estas elecciones. El Ecuador continúa con los niños de hoy, con los adolescentes de hoy, que debemos, quienes tenemos más de 40, 50 años de edad, dejar un Ecuador limpio, honesto, transparente y con mucha visión y proyección. Queremos agradecer a César Ulloa, quien nos ha acompañado en este diálogo con SECREA, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Ecuador TV, Unción, Nord Visión, Color TV, OK TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costanera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.